Bienvenido, mi querido Moss. Te ¿Cómo lo agradezco estás? mucho, Ceci. La verdad es que es, bueno, todo este aspecto de la vivencia que me ha llevado el curso de milagros, pues comenzó en el año 2009, cuando, pues como mucha gente buscando esa herramienta que te ayudara a estar en paz, que te ayudara a sentirte desde otro punto de vista mucho más libre, y que bueno, pues como todos, crisis existencial, metas logradas pero que no significaba nada, o metas que querías lograr pero que tampoco tenían importancia, pues desembocan entonces en una crisis interna muy fuerte, muy profunda, al grado de que pues ya estaba definitivamente valorando si valía la pena estar aquí en este mundo o no, porque consideraba que todo eso pues no era más que una sensación de nunca sentirse satisfecho. O sea, estás buscando algo y lo consigues y luego terminas y consigues otra cosa y otra cosa y otra cosa. No había un estado de paz, de tranquilidad, pero no me daba cuenta que yo lo que quería era paz. No era tanto que las cosas del mundo se me dieran porque sí, sino que más allá de eso había una paz que yo quería. Así que me encuentro con un curso de milagros, comienzo con la lectura del libro, me lo encuentro en una librería en la Ciudad de México, me llama la atención el libro, sobre todo cuando lo empiezo a ojear veo que tiene un sistema que habla de pasos para poder llegar a una experiencia de paz. Y ahí es cuando me empiezo a Ujú. cuestionar si yo lo que deseaba no era estar en paz simplemente. Cuando me doy cuenta de que eso es lo que anhelaba, o sea, una paz profunda que aunque parezca muy simple, a veces ni siquiera nos damos cuenta que eso es lo que queremos. Empiezo a estudiar el libro, compro el libro, lo empiezo a estudiar en casa, me doy cuenta que es un sistema pues de práctica personal, que no necesitaba ir a ninguna escuela, que no necesitaba ir a ninguna parte, sino que yo solito lo podía estudiar y yo podía aprender a vivir esta paz. Entonces eso me gustó porque yo no quería ir a ninguna parte, yo quería estar encerrado totalmente con ese estudio del curso de milagros. Lo voy practicando paso a paso y voy entonces encontrando una oportunidad de ir cambiando. Se estaban dando cambios internos de una manera impresionante. O sea, no sé, a los 2 o 3 meses de práctica del curso de milagros, empiezo a sentir una paz infinita, unas experiencias espirituales tan intensas que básicamente yo lo tomé como un renacimiento. Es como si una parte mía hubiera muerto y ahora hubiera nacido algo distinto. Eso era todavía en 2009. Estamos hablando de hace más de 11 años. Y la verdad es que para ese momento, yo tenía 33 años, pues era algo novedoso, era algo que sin ser religioso me estaba llevando a un aspecto espiritual, porque yo tenía pues un pleito con el tema de la religión. Yo en ese momento llego a un curso de milagros con todo el ateísmo a tope, con toda la crítica, con toda la molestia de lo que las religiones le han hecho al ser humano, etcétera. Y yo no quería para nada el contacto con lo que es Dios, porque no conocía lo que significaba eso. Así que con la práctica de los ejercicios del curso de milagros me voy dando cuenta que hay una experiencia muy profunda que no he vivido y que se llama paz. Y así de simple. Yo pensaba que la paz era pues estar en Acapulco, en una hamaca, echado ahí con unas cervezas, descansando, Bueno, también, pero sí, pero eso, después comprendí que eso es relajación corporal, eso no es paz, eso es es, pues, el cuerpo se relaja y te dan un buen masaje y te relajas, pero yo confundía eso con la paz. Y entonces tú compras exacto, esas experiencias de relajación, las puedes comprar, pero no es la claro. paz. Lo que yo descubrí con el curso de Es- milagros es una paz que no se compra, simplemente accedes a ella. y aparte estamos hacia afuera, ¿no? O sea, la parte es afuera está bien, o sea, hay que consentir el cuerpo, como dicen las formas, etcétera, y está muy padre, pero es hacia afuera, o sea, hacia adentro es donde debes sentir la paz, de adentro hacia afuera, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que una vez nos contaste que tu crisis se dio, a ver si mal me acuerdo, en un carro deportivo, ¿no? De super lujo. Cuéntanos esa, o sea, esa estuvo muy buena, y Sí, quedamos. pues es que Para que antes, vean, ajá, cuando la gente dice, es que no, eso, que, porque soy pobre, esto, lo otro, o sea, no, no tiene no, nada que ver, no, ¿verdad? no, no. Claro que no. O sea, antes de entrar al curso de milagros, yo me había propuesto metas financieras, metas a las que yo quería llegar y las logré. O sea, tenía todo lo que yo había pedido. Y en el momento que adquiero la última posesión, que era para mí lo más
el sueño más anhelado, que era tener un auto deportivo descapotable, en ese momento es cuando me siento el hombre más vacío del mundo. Porque adquiero el carro y en ese momento la pareja que tenía le dije, mira, ya por fin tengo mi sueño cumplido. Y la pareja me dice, ¿y eso para qué? Como que ya estás muy grandecito para andarte comprando juguetes de esta manera. Y yo sentía que eso era, pues básicamente una patada a mi ego, porque para mí representaba el haber logrado algo muy importante, porque a lo mejor gran parte de mi educación era ser alguien a través de las cosas del mundo y sobre todo en ese glamour, ¿no? Y en ese tipo de cosas que te puedes comprar, que en mi caso fue ese auto deportivo, pero que para alguien más puede ser una casa, puede ser comprar ropa, comida, lujos, todo eso al final representó para mí niveles a los que llegué y después dije, ¿por qué me siento tan solo? Porque esa era la experiencia, me sentía solo en un auto deportivo. Y me di cuenta que no era muy distinto sentirte solo en un auto de lujo que en un auto estándar, en un bochito, ¿no? Como decimos aquí, que es exactamente lo mismo, que la soledad no depende de las condiciones físicas. Entonces, en ese momento es cuando se me va el propósito de vivir, porque digo, lo que ya quería o lo que querían mis padres ya lo conseguí. ¿Y ahora qué sigue? 33 años y no sabía qué hacer. No sabía qué más seguía, no sabía qué se podía hacer. Es cuando caigo en esta crisis existencial, me doy cuenta que venía arrastrando una depresión por mucho tiempo, en la que había tratado de esconder todos los aspectos de molestia, de tristeza a través de las cosas del mundo. Uno piensa que el deprimido está en la cama todo el tiempo, y no es cierto. El deprimido también es aquel que está haciendo cosas para evitar ver su tristeza interior, el vacío, la soledad. Yo me sentía así, totalmente solo, vacío, desconectado del mundo, de la gente, en una burbuja egocéntrica tremenda donde yo solamente era lo más importante. Y bueno, pues yo tenía conflicto con medio mundo, con la gente, con los amigos, con los padres, con la pareja, con aquellos que trabajaban conmigo, con todo el mundo tenía este problema. Así que cuando llega el curso de milagros, pues me doy cuenta que empiezo a reflexionar sobre muchas cosas, muchas creencias, muchas metas que determiné que no eran mías, sino que yo las quería honrar para mis padres. Me di cuenta de la lealtad tan grande que le tenía a ellos y también a la sociedad y también a la religión y también a las creencias. Y con el curso empiezo a hacer un reseteo de creencias, empiezo a decidir qué quiero creer y empecé a tirar a la basura un montón de creencias que no me servían, que ya no tenían sentido ir por ellas. Por eso es que empiezo a vivir unas experiencias muy intensas a nivel espiritual, donde siento un abrazo divino o un abrazo más allá de este mundo que me consuela totalmente, que cubre ese hoyo que estaba dentro de mi ser y que yo no podía cubrir con nada más, ni con personas, ni con cosas, ni con adicciones. O sea, no había nada que pudiera cubrir eso, porque hubo una etapa también de adicciones hace muchos años. Y entonces ahora me doy cuenta que todo eso era una llamada para pedir sanación, que yo me quería sanar, pero no sabía que estaba enfermo y por lo tanto pues no hacía nada en particular para cubrir esa sanación. Con un curso de milagros descubro eso y empiezo a tener la sanación que se produce con la misma práctica. Para el año... ¿En qué? Sí, dime, perdón. Para finales del año de práctica, porque el curso lleva esas Ajá. 365 lecciones donde tú practicas, Me ganaste. una, to- una todos los días. Ibas a preguntar eso, ¿no? Sí. Eh, Ese curso de milagros, bueno, pues al llevar una estructura que a mí me gustó, que era estructurado, que tenía una lección por día, cuando voy casi a cumplir el año de práctica, ya mi vida era distinta, ya tenía una mejor relación con los demás, ya le había encontrado un sentido a lo que estaba haciendo, ya no me sentía tan solo, había todavía huecos, pero no eran tan profundos ni dolorosos como antes. Empiezo a darme cuenta que pues funciona el curso de milagros, no conozco a nadie más en ese momento y digo, pues este curso seguramente los que lo practican pues terminan sanados totalmente, porque si yo que no lo practiqué bien o que yo consideraba que era pues una práctica más o menos aceptable, me estaba dando unos resultados tan milagrosos, pues yo creo que la gente que es más nerd, más clavada, pues seguramente que iba a tener pues básicamente que iba a levitar, ¿no? Y yo que decía, pues es que el curso de milagros de entrada yo entré con un escepticismo total.
Yo decía, es muy presuntuoso el título de un curso de milagros. Y luego yo que venía del ateísmo y por otro lado mi formación ha sido más en la ciencia como ingeniero, todo para mí es metódico, tiene que haber un sistema, tiene que haber evidencia, pruebas de que funciona algo. Entonces yo entro al curso de milagros en la práctica con mucho escepticismo, no creyéndomelo. O sea, yo tenía que comprobar que funcionara cada uno de los ejercicios que propone. Leí el texto muchísimas veces, es un libro de más de 1000 páginas y era tanto mi deseo de saber si funcionaba que le dediqué muchas horas al día a leerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque como mucha gente que llega al curso pues no lo va a entender, yo tampoco lo entendía, pero yo quería saber si funcionaba. Y bueno, me tomé como sujeto de experimento y dije, voy a probarlo en mí. Y empecé a comprobar que cada uno de los ejercicios mueve un montón de creencias, mueve pensamientos, mueve situaciones también. Al final del año, que es hacia donde voy con el nombre de Moz y todo lo que empecé a hacer después, empiezo a preguntar, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Habrá una segunda parte de Curso de Milagros? Tendré que buscar quiénes lo practican, o sea, la tribu que habla de esto, porque me empezó a gustar mucho. ¿Qué sigue? Entonces empiezo a tener este contacto espiritual, comunicación con el Espíritu Santo y preguntar qué más hay que hacer. Y entonces en una práctica escucho que se me dice, compártelo como te hubiera gustado recibirlo. Entonces empecé a pensar, bueno, en aquel entonces 2009, cuando ya tenía el libro, a mí me hubiera gustado no salir de casa, todavía no había pandemia como ahora, y conectarme a una red como YouTube y que alguien en mi propio idioma me explicara las lecciones porque había temas que no entendía. Eso me hubiera gustado, me hubiera encantado. Y dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo yo ahora? Porque en aquel entonces, 2009, en YouTube, no había tanta gente como lo hay hoy. Hoy entras a YouTube y pones un curso de milagros y encontrarás a muchos maestros que hablan del curso de milagros, seguramente más de 1000. Pero en 2009 no había esa cantidad de personas compartiendo el curso y los que yo encontraba hablaban en inglés porque venían de una formación en Estados Unidos y pues compartían su experiencia en inglés. Que yo decía, bueno, me gusta lo que comparten, pero me gustaría ver a alguien más latino, alguien más así con la chispa que nos gusta, pues no solamente en México, sino en nuestros países latinos. Y fue cuando sentí el deseo entonces yo de tomar la cámara y compartir mi experiencia. Me daba mucha vergüenza, no quería hacerlo y por eso no puse mi nombre en YouTube. No quería poner mi nombre, Mario Márquez Hernández, porque qué pena, qué vergüenza que me vieran mis amigos hablando de espiritualidad cuando con ellos solamente hablaba de mujeres, de alcohol, de fútbol. La espiritualidad desde ese punto de vista para mí en aquel entonces todavía era cosa de niñas. Era un aspecto muy machista que tenía colocado en mi mente y que para mí era, o sea, esto es solito, yo nada más, ¿no? Y es mi cambio espiritual. Era como que espiritual de closet, no quería decirle a nadie que estaba estudiando esto, ¿no? Sobre todo un grupo de amigos con los que yo había compartido mucho tiempo y que no hablábamos de estos temas. Era como que en aquel entonces, pues, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Ya vas a llorar, ya vas a sentirte como nena. O sea, era una presión que yo me cargaba, a final de cuentas. Así que, pues, no coloco mi nombre, porque de todos modos ellos ni se iban a conectar a YouTube, pero yo traía la idea de que se podían conectar a las redes sociales. Y se me ocurre poner un seudónimo que surge de estar escuchando la música de Mozart. Así que se me ocurre poner en YouTube Mozart como mi seudónimo para empezar a subir ese primer video que grabé explicando mi experiencia en un curso de milagros en español. Y resulta que no podía utilizar ese nick, así que lo corto y le digo, bueno, empiezo a pensar qué hago y se me ocurre poner Moz nada más. Cuando empiezo a borrar se queda ahí el nombre Moz y digo, pues está bien, rápido, no hay problema. Y después la parte de Hildur, pues porque en aquel momento también estaba muy metido con el tema del Señor de los Anillos y pues me gustaba mucho todos los personajes que salen allí. Y uno de los personajes principales es Isildur, que es uno de los, digamos,
importantes para que el anillo, ese anillo que toma Frodo, llegue a sus manos, ¿no? Hay toda una historia. Pero bueno, a mí me gustó mucho el personaje de Isildur, y entonces me ocurrió formar la palabra compuesta de Mosildur, que no significa nada, pero me gustó cómo sonó, y ya, así lo dejé, porque era como un juego, no era algo que fuera a promocionar o que la gente lo tuviera que identificar. Subo el video en YouTube, pero en aquel entonces no era tanto para que la gente lo viera, sino que era como una forma terapéutica de sanarme a mí mismo de cómo me hubiera gustado recibirlo. De hecho, yo dije, seguramente va a llegar alguien que sí sabe curso de milagros, me va a regañar por estar hablando sandeces del curso, me va a decir que quite esto, y no sé los temas de derecho de autor, a lo mejor la Fundación de la Paz me va a venir a reclamar. Dije, bueno, lo voy a subir a ver qué pasa y con ayuda del Espíritu Santo que esto sea de beneficio para alguien. Y entonces pues es lo que pasó. O sea, al final se sube el video. Digo, lo que pasó no fue todas mis ideas extrañas, sino que a la gente le gustó. La gente empezó a ver un video, empezó a comentarme cosas que le hacían clic, que le hacían sentido. Yo sigo grabando otro y otro y otro y otro y otro, y cuando vi ya tenía como 50, 60. En ese entonces me metía mucho con el aprendizaje de las herramientas de video, y ahí me tienes poniendo green screen, poniendo el software de edición de video. O sea, tenía tiempo para poder jugar con todo esto. Entonces grababa el video con el contenido y luego yo lo editaba y le ponía atrás con la pantalla verde, pues otro paisaje. O sea, me ponía a hacerle ahí cosas, florituras a los videos. Y fue una etapa en la que a mí me permitía también expresarme y explicarme a mí mismo lo que había representado cada uno de los ejercicios del curso. Y esto siguió creciendo y creciendo y creciendo, y ya es cuando me empiezo a asustar. Porque al año de empezar a subir estos videos, me escriben para invitarme a dar una conferencia. Y lo primero que hago es negarme, porque qué miedo, ¿cómo voy a dar una conferencia de algo que pues es espiritual y que la verdad yo no tengo ningún tipo de formación? Yo, a lo mejor una conferencia de temas técnicos computacionales, que era lo que yo estudié, pero temas que tuvieran que ver con el curso de milagros, pues no. Y además de que siempre me consideré un mal orador como para tratar de convencer a alguien en una conferencia. Pero fue tanta la insistencia que dije, ¿para qué me estoy cerrando? A lo mejor hago eso, o sea, doy la conferencia, lección aprendida y sigo con mis cosas. Yo trabajaba todavía en ese momento en una empresa de telecomunicaciones, y pues gran parte de mi tiempo estaba dedicado a seguir en la empresa, ¿no? Mi trabajo godín, pues ahí seguía, yo seguía con toda esa práctica. Pero la mujer que me contacta, Eugenia Ortiz, también conocía a otros facilitadores que iban a la Ciudad de México en esa fecha y me decían que tú seas el cuarto que esté allí. Los tres eran Michel Gaimard, mexicano, Nick Arandes, puertorriqueño, Gabriel Molnar, uruguayo, y me dijo, Eugenia, tú también puedes entrar y que sean los cuatro los que den un taller de un día, que cada uno de ustedes dé un tema de curso de milagros. Y entonces yo más o menos ya los ubicaba, tanto a Michelle como a Nick y a Gabriel. Pero yo decía, ¿yo qué voy a hacer allí? Pues si ellos son los expertos, yo no sé de esto, ellos llevarán más años. Me van a regañar, me van a decir que, como sería el meme de hoy, ya siéntese señora, ¿no? Pero en aquel entonces me hubieran dicho, oye, ¿qué haces aquí? Tú no perteneces al gremio. Pero al final me dice Eugenio, ¿por qué no vienes a hablar con ellos? ¿Por qué no hablas con ellos? Hablo con ellos y pues muy buena onda todo. La verdad es que todo fue muy natural, fue una experiencia bella. Les habían pasado mis videos, ellos los habían visto y básicamente ya habían aprobado el hecho de que yo pudiera también compartir el curso de milagros. Y esa fue la primera conferencia que di. Llegaron 100 personas para escucharnos a los cuatro, pero como yo era desconocido, pues principalmente escuchaban a los otros tres. Pero esa exposición permitió que de alguna forma la gente empezara a identificarme y empezaran a ver los videos que yo tenía en la plataforma. Y a partir de allí, bueno, pues ya, otra historia. Empieza más invitaciones, empiezan giras, de hecho. De ahí, bueno, pues he viajado por el mundo
para dar el mensaje de Curso de Milagros en España, en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, en México y en varios países. O sea, se empezó a abrir esta oportunidad y bueno, pues a mí me encantó, me gustó que al final pues me fui involucrando cada vez más y eso me llevó también a seguir estudiando el curso, ya no tanto como una manera de explicar, sino también para seguirlo practicando, porque me di cuenta que el curso, pues, aunque en ese año de práctica me había sido útil, todavía había un montón de aspectos que seguir sanando. Entonces, necesitaba seguir en la práctica, seguir revisando los temas, seguir desarrollando. Luego surge en el hecho de, en Ciudad de México, abrir clases, un grupo de estudio, va llegando la gente, que fue la etapa también en la que entro como locutor en Escucha Radio y que empiezo a compartir ahí, en la estación de Antonio Basbar, y que ahí mismo puedo empezar a dar clases de Curso de Milagros. Entonces ahora ya empiezo una etapa de locutor. Y bueno, cosas que yo no había pensado, porque mi camino pues iba más por el punto empresarial, por el punto de sistemas, por un punto estructurado, y de pronto me estoy dedicando a más medios de comunicación, temas humanísticos, más filosóficos, más espirituales. Y pues bueno, empiezo a notar cómo hay dos vidas que estoy viviendo en el mismo instante. Y bueno, que todo eso fue durante estos 11 años una amalgama interesante y que en 2019 tomé la decisión de quedarme ya solamente con la parte de divulgación de un curso de milagros. Entonces, desde 2019 estoy dedicado totalmente a Curso de Milagros. Ya no tengo otra actividad más que divulgarlo a través de clases, a través de las plataformas. Actualmente estoy dando clases todos los días, de lunes a viernes. Doy 2 transmisiones por YouTube, en la tarde a la 1 de la tarde y la otra es a las 7 de la noche, para explicar el Curso de Milagros de una manera muy digerible, como que para abrir sabor de boca en lo que es el Curso de Milagros y a lo mejor atender ciertas preguntas que van surgiendo y que yo pueda compartir a través de ejemplos, a través de experiencias, lo que me ha funcionado. Y desde 2019 a la fecha, bueno, pues ha habido también muchísima gente que va conectándose. Yo también veo ahí en el canal de YouTube que llegan nuevas personas, que llegan nuevos practicantes y que a lo mejor lo que ven dentro de la transmisión pues les deja un poquito de apoyo en su propia práctica. Y así, hasta este año que hemos llegado, ¿no? Hasta el 2021, donde pues sigo con eso y a ver con qué más nos sorprende el plan del Espíritu Santo. Y ahorita que oigo ahí el fondo, me acordé en la primera clase, 11 años, es un instante santo. Parece un instante santo. La primera clase, yo creo que me acuerdo, la segunda clase yo creo que fui, y en el momento más culmine, no sé si se acuerdan de una película que se llama Birman, y de repente en el momento más culmine sale, tamales, oaxaqueños, hagan de cuenta que así nos pasó eso. Me acuerdo mucho, o sea, yo me río y veía la película y me nos reía mucho, de verdad así pasa en México, del momento más culmine del mundo, sale algo así como lo que están oyendo ahorita. Fíjate, a 11 años, ¿cómo se va rápido el tiempo? Y eso precisamente hablando de esta parte del curso, que mucha gente a lo mejor no sabe porque entramos así de lleno al tema, lo que es un curso de milagros, pues es un entrenamiento mental para cambiar tu vida. Pero a ver, tú corrígeme, que eres el experto, ahora ya eres el experto. y luego la otra parte es, sí, o sea, esa parte, o sea, mucha gente tiene como renuencia, ¿no? Cuando dicen el Santo Santo, Espíritu Santo, etcétera, pero que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con la religión como tal, y que de hecho alguna vez comentamos que se puede suplir ese tipo de palabras por lo que tú creas, mi divinidad, o tu guía espiritual, o quien tú creas, ¿no? ¿Mos? Sí, digo, ya después de en toda esta perspectiva en el tiempo, yo pongo al Curso de Milagros más en un camino filosófico que espiritual o religioso. Tiene más de filosofía el Curso de Milagros que de religión. Y entonces las palabras que se ven en el Curso de Milagros se toman más como símbolos, más como ideas, más como significados. Por lo tanto, cuando tú entras al Curso de Milagros y ves palabras como Espíritu Santo, es muy importante reconocer que se está resignificando. No es el Espíritu Santo religioso o de la iglesia católica, ¿no? O judio-cristiana. No es ese Espíritu Santo.
Cuando se habla de Dios, tampoco es de ese Dios religioso. Cuando se habla de perdón, de pecado, de milagro, tampoco se habla en términos bíblicos, sino que perdón, pecado, milagro, Espíritu Santo, Dios, amor, todo eso tiene un significado distinto y que tiene que ver más con un entrenamiento mental. Si tuviéramos que ponerlo como un camino de conciencia, se parece más al budismo también. Es muy budista el curso de milagros. Es donde se te dice que tu mente es la que tiene el conflicto, no es la gente, no es la persona, no es tu vecino el que te causa a ti el conflicto, ni tu pareja, ¿no? Es tu propia mente que está desenfrenada, que hay que ponerle orden a los pensamientos que pasan por allí. Y entonces tú lees el curso de milagros y empiezas a darte cuenta que todo lo que se está hablando allí tiene que ver con tus creencias, pero que las palabras que se utilizan allí, aquí cumplen otro significado. Espíritu Santo en un curso de milagros tiene más que ver con tu inteligencia espiritual o con un sector de tu mente que no estás usando. No tiene que ver con la palomita blanca que vemos como un símbolo a través de la religión, ni tampoco con una dádiva especial, sino que más bien Espíritu Santo representa en tu mente una amplitud de creencias. No te quedas creyendo lo que de pequeño aprendiste, sino que ahora hay más creencias que puedes utilizar que te van a llevar a una experiencia. Y desde un punto de vista más filosófico, tú en el curso de milagros encuentras a Platón, encuentras a Nietzsche, encuentras a Heidegger, encuentras a Hegel, encuentras a Sócrates, encuentras a Schopenhauer. O sea, mucho del pensamiento occidental está plasmado en las ideas del curso de milagros. De hecho, el curso de milagros no propone decretos como podría ser el misticismo, como podrían ser otros caminos más, digamos, espirituales y energéticos, ¿no? El curso de milagros con sus ejercicios te propone ideas que aplicas, no decretos como si fueran hechizos mágicos para que cambie una situación, sino que te pone a pensar. Cada ejercicio te pone a reflexionar sobre lo que tú crees y traes escondido. Entonces ahí ya mete algún punto relacionado con la psicología, pero no una psicología detenida únicamente en los aspectos del psicoanálisis como Freud o como Jung, sino que incluso llega a temas como Jacques Lacan también, en ese aspecto donde se habla de significado, significante, y te das cuenta que el curso de milagros entonces está abarcando un montón de ideas, pero que todas llevan a un propósito. O sea, el propósito es la paz. Todas esas ideas para que llegues a un propósito de paz, o sea, para que logres estar en paz. Y se habla del perdón, pero con un significado nuevo. Y se habla del milagro con un significado nuevo. Y se habla de una relación con un significado nuevo. Y así, Instante Santo es un significado nuevo. Y ese es donde a veces nos confundimos y decimos, es que este es un curso religioso, ¿no? O quieres empatarlo con la Biblia y dices, pues es que la Biblia dice que es esto y el curso también. Y la verdad es que no tiene esa relación. Puedes encajar lo que quieras, pero pues al final, cuando empiezas a desmenuzarlo, te das cuenta de que lo que el curso está proponiendo son ideas que apliques para una respuesta de experiencia de paz. Así de simple. Entonces llega un momento en que ni siquiera haces un conflicto de esto, ni un debate. Simplemente lo aplicas, te funciona y estás en paz. Cuando uno se encuentra en un estado de divulgación... No solo eso. Ajá, sí, dime. No, perdón, no solo eso, o sea, también te da una perspectiva del mundo muy distinta, ¿no? Viendo que es muy claro que vivimos en una proyección generada por nosotros mismos y que creo que también parte de la clave, o sea, que te lleva a la paz, obviamente, pero que parte de esa filosofía, al hablar del instante santo, hablamos del presente, ¿no? Y ese es el tema que no hemos hablado hoy, pero me gustaría que abarcamos también esa parte en donde cómo proyectamos y cómo llegamos a ese presente y cómo olvidamos esta parte del pasado y el futuro. Sí, que bueno, pues es una de las El presente es un recuerdo, pero dice el curso. necesitaríamos entonces cuestionar lo que creemos del tiempo, porque no estamos a veces dispuestos. Pensamos nosotros muchas cosas del tiempo, ¿no? El curso de milagros dice que el tiempo es una ilusión, es algo que parece correr en una línea recta que identificamos con pasado, presente y futuro. Parece. Damos casi por hecho que así es. Pero para el curso de milagros,
el único significado del tiempo es este momento, ni después ni antes. Para el curso de milagros, el uso del tiempo es básico para poder vivir en paz, básico para la curación, básico para la sanación y para muchos temas de los que habla. El milagro se fundamenta en este tiempo, en este momento, no en el que viene ni en el que pasó. La curación, para un curso de milagros, no depende de los tiempos pasados ni de las decisiones que tomaste. Ahí se separa del psicoanálisis. El psicoanálisis necesita ver tu infancia para saber por qué hoy estás tan mal. En el curso de milagros no se necesita saber de tu infancia, ni de tu árbol generacional, ni de nada para que tú puedas sanar. Lo único que se requiere es una buena disposición de tu parte a ya no estarte enfocando a tu pasado, sino simplemente a dejarlo ir. Nuestro pasado entonces podría estar desde nuestra perspectiva equivocado. O sea, ¿cómo sabes que pasó lo que pasó? Necesitas evidencias, ¿no? Y si esas evidencias también están trastocadas, el curso de milagros diría, pues entonces no puedes fiarte de ellas. Quizá tu pasado no es como tú dices que fue, y eso te puede estar haciendo daño. El instante santo es renuncia a explicarte tu momento actual con cosas del pasado. O sea, ¿qué estás haciendo aquí en este momento? No digas, bueno, yo estoy aquí porque el día de ayer y anteayer, y hay una consecuencia una tras otra de acciones que sucedieron, sino que tú estás en este momento porque en este momento acabas de llegar. Entonces es pensar de una manera diferente del tiempo. Yo estoy aquí porque acabo de llegar, porque este es el momento en el que acabo de llegar. ¿Dónde vas a estar mañana? No lo sé, donde llegue el día de mañana. Pero si yo digo, estoy aquí porque hace 2 días decidí venir aquí, ya te estás enlazando con un pasado al que no has soltado y que probablemente haya más significados atrás. Llegar a ese punto es un entrenamiento muy profundo, porque nadie quiere soltar su historia personal. Todos decimos, yo soy la consecuencia de, y es lo que yo acabo de hacer al principio, contarte toda la historia personal para poder justificar el por qué estoy aquí. Pero si quisiera yo aplicar el instante santo, cuando tú me preguntas, oye, Mario, ¿tú quién eres? Yo te diría este momento. Y ya no hay entrevista, ya no hay charla. Entonces, a nivel social, quizá tengamos que jugar con las historias, pero es jugar, no es tanto validar. ¿Qué es este momento? Ya en el momento de la práctica no puede haber una historia de por medio. O sea, solo está este momento y ya. Pero algo que parece tan simple, lo hacemos complicado porque no queremos renunciar a este pasado que pensamos que es lo que nos soporta. Si yo no te contara la historia de cómo llegué aquí, pues tampoco va a ser importante, siempre y cuando haya en este momento todas las condiciones para vivir esta relación como si fuera la primera vez. Pero si yo traigo todo mi pasado y tú traes todo el tuyo, donde ya nos hemos conocido hace muchos años, pues entonces tenemos una historia en común que queremos reafirmar. Y ya no es una relación nueva, es una relación reciclada que hoy quiero poner sobre la mesa. Lo que hace el curso de milagros es decir, ¿por qué no liberarte de esa historia? Empiezas contigo mismo y luego cortas la historia de los demás. Cortar la historia es cortar tiempo. El milagro colapsa el tiempo, es lo que dice el curso de milagros, porque cortas relaciones significantes que habías hecho entre tu pasado y tu presente. Pero al hacer eso, al cortar esa relación o ese puente entre pasado y futuro, lo que te queda a ti es un futuro, entre pasado y presente te queda un futuro libre y tienes un presente actualizado. En este momento tienes todo lo que necesitarías. Si tú sigues buscando en el pasado, comparas. Me falta algo porque antes lo tuve. Y si te quieres proyectar al futuro, dices, necesitaré algo más. Necesito más dinero, entonces ahora tengo que trabajar más porque en el pasado tuve dinero. El instante santo es, deja de preocuparte porque solo tienes este momento. ¿Qué necesitas en este momento? Pues nada, en este momento tengo todo, respiro, como, camino, he comprado víveres, tengo todo, ya, se acabó. Déjate de preocuparte por más. El milagro básicamente es una atención de aquí y ahora, ¿no? Se parece un poquito al tema del mindfulness, se parece un poquito al aspecto del zen, pero es una idea. A las Advaita. Al Advaita, por supuesto, también. Pero es un camino bastante estratégico, o sea, mañana será mañana, el pasado ya pasó, ¿qué más importa?
Pero obviamente ese juego de aterrizarte al hoy es para ti, no es un juego social. Porque como te decía, socialmente no podríamos tener esta entrevista si no te cuento toda esta historia de la que hablamos al principio, ¿no? Simplemente te diría, ¿de qué hablamos? Hablemos de hoy. ¿Y qué puedes hablar de Exacto. hoy? ¿Qué? O sea, está como referencia, pero no desde como exacto. Es que al final cuando uno llega y lo habla al curso también, que es un recuerdo y por qué es un recuerdo, porque esta es una proyección del pasado, etcétera y demás. En el pasado, o sea, si pudiéramos hablar sobre el presente, sería como un lugar exactamente igual al que estamos ahorita tú y yo. Simplemente no habría ni pasado, ni futuro. Y simplemente no sabrías quién eres, como dices tú, serías, simplemente, ¿no? Y el curso Claro. lo habla muy claramente. Y a partir de ahí podrías ver la proyección, dejar de ver la proyección del dolor. Pero el curso sí habla muy profundo sobre eso, ¿no? Creo que la base dentro del curso entre la paz, o sea, para llegar a exactamente esa paz es estar en el instante santo que es el presente, ¿no? Sí, pero un presente mental. No tiene que Sí, ver con un claro. presente geográfico, es mental. Porque tú podrías estarte moviendo geográficamente, puedes estar caminando, pero mentalmente estás en el presente. Exacto. Al Entonces, estar en un presente mental, todo lo demás se acomoda, ¿no? sí, el instante santo es saber que nada se mueve realmente, que todo sigue en su lugar. La paz sigue en el mismo sitio y es un lugar mental del que nunca saliste. Nunca te Y que moviste te de habías ahí, olvidado, exactamente. pero tú Mira, crees. ese es el camino más fácil para llegar a la paz. Déjame después, bueno, hay una de Kung Fu Panda que habla precisamente de eso, creo que es la primera, que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Totalmente, Y no claro. la entendemos, o sea, no la entendemos. Es un regalo y por eso se llama presente, no la entendemos. Por eso te puedes ir a los extremos, ¿no? Cuando esto, esto también es como un arte. ¿En dónde vives el instante santo? Bueno, se vive cuando se requiere experimentar la paz de un desentendimiento de tu futuro y de una liberación del pasado. Hay que entenderlo donde se vive. Pero el extremo, aún en este funcionamiento del mundo, es que ya no puedas socializar con nadie. De que digas, Exacto, esa es la parte del ego en la que diga, si llego yo al presente, no hay ni pasado ni futuro, entonces ¿qué va a pasar? Entonces mejor me quedo a seguir jugando el sueño. pero, lo, lo pero no es que, así. lo que, Lo que vas a hacer es dejar de estar dormido para empezar a vivir de una manera diferente o no. que sería el aspecto del hombre de conocimiento de Platón. Cuando el hombre de conocimiento salió de la caverna y vio la realidad, regresa a la caverna para decirle a los prisioneros, eso que están viendo son ilusiones, ¿sí? Habrá alguien de los prisioneros que se levante y el hombre de conocimiento le quite las cadenas y puedan salir a ver la verdad, la realidad. Pero en el trayecto, aquel al que está liberando todavía tiene ilusiones, todavía tiene proyecciones, todavía cree que lo que está viendo es verdadero. En el instante santo tú ves la verdad, pero quizá todavía en esa caverna parezca que hay muchos Y así, que ¿sí, no? están hablando, claro, entre ilusiones. El hombre de conocimiento entonces, para el curso de milagros, es el maestro de Dios, que conociendo eso no se va al extremo de decir, solo está este momento y ya, porque entonces tú le dices, oye, ¿qué quieres de comer? ¿Te gustaría unos chilaquiles? ¿Quieres unos tacos de nenepil? Y él te dice, yo no como, yo soy este momento, ¿no? Y tenemos casos extremos que cuando no se entiende esto, pues puedes llevar a alguien a la confusión. Si el hombre de conocimiento ya entendió que no tiene que hacer nada más que ser este momento, quizá los demás todavía no lleguen a ese punto. Pero el hombre de conocimiento, si no ha llegado verdaderamente a darse cuenta de este momento y solamente tiene la pose de este momento, pues tarde o temprano se está haciendo un fanático, ¿sí? Porque pues Exacto. hombre de conocimiento, una de las
fases para poder aprender esto es que no te forces a algo que todavía no entiendes o que no comprendes. No trates de Claro. imitar un ejemplo cuando lo que puedes hacer es recorrer tu camino lentamente. Entonces, si estamos Se- teniendo se- este momento, Ujú. es porque todavía hay algo de lo que se tiene que hablar sobre el sueño. Exacto, pero, y no es, o sea, por ejemplo, cuando hacemos el curso, no, hay gente que lo deja porque se simplemente no entiendo. Decir, no sé de qué me están hablando, y él le cuenta, ¿no? Y en realidad lo que se trata es que estamos como un perrito mordiendo la cola, ¿no? Dando vueltas en círculo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no tienes que entenderlo. O sea, yo lo hice, o sea, yo lo hice y a veces al principio digo, pues no lo entendía, pero lo hice realmente antes del año. Y y al final entiendes, o sea, de verdad terminas entendiendo cosas. Claro que si te toma una, o sea, y no quiere decir que lo terminas porque al final dice aquí, este es el final, pero es el principio y así es, porque en realidad ahí empieza todo el asunto cuando terminas el curso, ¿no? Y es muy divertido, o sea, es mucho más divertido empezar a darte cuenta que estamos soñando, ¿no? Que esto es un sueño, por lo menos yo ya sé que estoy soñando, ¿no? No sé si va a despertar o ya desperté, pero por lo menos ya lo sé, ¿no? Y eso cambia la perspectiva. A mí me ayudó mucho en esa parte en la que a lo mejor hay cosas muy, muy dolorosas y que de repente dices, bueno, pero esto es un sueño, ¿no? Y es mi sueño porque yo lo creé, o sea, yo estoy proyectando esa, esa carencia, ese dolor, ese sufrimiento, o sea, en realidad somos nosotros. Dios nada más, o como decía, en el curso no habla como Dios, pero lo dice, recuerda que eres mi hijo, o sea, eres tal como yo te creé. Entonces estamos, ¿qué era? La fuente es perfecta, si lo quieren ver como fuente, como divinidad, es perfecta. Entonces regresas ahí y vamos, te vas a dar cuenta que no hay nada, es un vacío, pero regresar, como dices, al futuro, o sea, regresas al presente. Bueno, el presente sí existe, lo que no existe es el pasado, ¿no? Porque el pasado es lo que creímos, como tú lo dijiste, creemos ver, ¿no? Lo que no podemos mejor cambiar el pasado, pero podemos cambiar la manera en que vemos y de a partir del presente crear ese sueño distinto, ¿no? Sí, que ahora ya tendríamos pues ya nivel de profundidad de lo que es el instante santo de un curso de milagros con la enseñanza del aquí y ahora que podemos encontrar en otros caminos, sí hay una diferencia importante, no es lo mismo. Por ejemplo, para el curso de milagros, el instante santo no es este momento real, sino es un momento mental donde sabes que esto es un sueño. Pero para otros caminos como el Zen o incluso el aquí y ahora de Eckhart Tolle, este momento existe, este momento es real. O sea, yo estoy aquí sentado, olvidándome del pasado y olvidándome del futuro. El aquí y el ahora, no pensar en nada más que aquí y ahora, representa una realidad. Para el curso de milagros esto no es el instante santo. El instante santo es saber que todo lo que estoy viendo es un sueño. Y no solamente intelectualizarlo, sentir que lo que estás viendo es un sueño, que tu mente está o ha construido como una sustitución a la realidad. ¿Sí? Por eso ponía el ejemplo del hombre de conocimiento de Platón a través de la alegoría De de la caverna, Platón. o del maestro de Dios que ha logrado entender que todo esto es un mundo de ideas. El instante santo Exacto. llega desde el curso de milagros cuando has tenido suficientes prácticas de perdón, suficientes prácticas de la metodología que maneja, y llegas a un clic y dices, es que esto es un sueño, y por lo tanto mi instante santo es la liberación del sueño, donde en el sueño que estoy viendo, o sea, todo esto, como la película Matrix es una Matrix, o sea, el instante santo es cuando sabes que es una Matrix y que tú no estás realmente allí adentro. Por eso quería hacer la diferencia. Para el curso de milagros, el instante santo no es sentarte en un parque y decir, yo estoy aquí con mi cuerpo, voy a sentir a mi cuerpo y voy a sentir al parque. Eso no es el instante santo. Eso es otra cosa, es un camino del aquí y ahora que puedes ver representado, por supuesto, en el Zen, que puedes ver representado en el mindfulness, aquí y ahora, aterrízate, mira, siente tu cuerpo. En el instante santo no tienes que sentir a tu cuerpo, porque tú no estás dentro de tu cuerpo. El instante santo es una liberación de tiempo y espacio realmente, porque te das cuenta que tiempo y espacio y lo que está metido allí es una alucinación.
Entonces hay una diferencia interesante. Y es fuerte, o sea, de repente para el ego, si no hay desistimiento del ego, es así de, oh, espérenme. Y cuando a mí se me pasó, o sea, yo dije, oh, todo es una mentira, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy engañando a todos, o sea, pero es mi proyección. Sí, claro. Y es muy divertido. Ya Sucede. después cuando pasa todo y así, entonces, ay, qué divertido. Sí, sí, Es sucede. muy divertido, Se quita la ¿verdad? referencia de tú aquí y ahora. O sea, Sí, para el curso de milagros, el sí, aquí y el ahora es ego también. Si tú claro. estás profundizando en el aspecto del instante santo, el aquí y el ahora del lugar, de la parte física, de la parte geográfica, es otra distracción del ego, definitivamente para el curso de milagros, ¿sí? Que se puede sentir muy bien el instante, perdón, el aquí y el ahora, diciendo, bueno, pues es que yo estoy en este parque, estoy bien a gusto, bien tranquilo, nadie me molesta, no tengo pensamientos del pasado ni del futuro, pero estoy siendo consciente que respiro, que me duele el cuerpo, que me muevo. Eso para el curso de milagros sigue siendo una experiencia del ego, no es una experiencia de liberación, es una experiencia de identificación incluso más corporal, ¿sí? Porque ¿cómo puedes sentirte en el parque si te sientes dentro de un cuerpo? Ahora, Ajá, hay, exacto. El aquello es mi cuerpo exacto. presente y no. Ahora, hay un camino Exacto. que todavía te lleva un poquito más lejos, que tampoco sigue siendo curso de milagros, pero es, pues yo tomo algún factor externo, alucinógeno, que me permite ahora fundo mi yo con lo que hay en este parque. Tampoco es el instante santo. Cuando tú te fundes con el parque, también estás identificándote con algo que representa la totalidad, pero externa a ti, y que has necesitado un factor externo que te lleve a que la externalidad sea integrada. El curso de milagros no lo trabaja así. El curso te dice, es que todo lo que ves no significa nada porque todo parte de un pensamiento. Lo que estás viendo es un pensamiento, ¿sí? No una realidad. A partir de ese punto, el curso de milagros se separa de otros caminos que te hablan del aquí y el ahora, o de algunas otras técnicas que te permitan fundirte con el aquí y el ahora, ¿sí? Para el curso de milagros no es necesaria la ayahuasca para que llegues a una experiencia de instante santo, pero algunos la podrán tomar porque piensan que es lo mismo. Y bueno, pues es una confusión que pues se pone de moda y que de alguna manera pensamos que así es. Y digo, es válido porque tal vez sea lo que en ese momento del camino necesitemos. Pero a lo largo de la Exacto. profundización, yo quería compartir esto, a lo largo de estos años, pues uno se va dando cuenta que todos los recursos están en la mente y es la propia mente la que vive en un engaño y que trata de justificar este engaño con el tiempo y espacio de mil maneras, con todos los elementos que estén allí. Pero el instante santo, cuando el curso lo expone, pues es un momento fuera del tiempo, donde tú ves al tiempo como una gran película que está y tú eres el espectador. El instante santo es ponerte como espectador de la gran película que se llama Universo de 13.7 millones de años, donde nosotros podemos contabilizar desde la ciencia, pero que todavía hay cosas más atrás y cosas más adelante. O sea, ponerte como espectador de una película universal es el instante santo y se siente, pero la película es una ficción. Este mundo es una ficción. Si no estamos dispuestos a aceptarlo, pues obviamente el instante santo no tendrá mucho significado todavía. Si pensamos que el mundo es una realidad, creemos que podemos vivir la ficción del instante santo, pero no el instante santo real. ¿Sí ves? ¿Notas la diferencia? O sea, tendríamos como ficciones o tendríamos simulacros de instante santo a través de cierta práctica. Pero el único Por eso instante habla que santo, es un recuerdo, por eso el curso habla que el presente es un recuerdo, claro. ¿no? Sí, Olvidado, a ¿no? eso iba, qué bueno que lo mencionas, porque se me fue la onda. A eso iba. Este presente es un recuerdo porque ya pasó dentro de la película que ya está filmada. El instante santo no es este presente, ahí habría una diferencia, porque este presente también es una ilusión, es un recuerdo. El instante santo es verlo desde afuera y ver que este presente pasó también y que el futuro que va a llegar es un recuerdo que va a pasar. Se parece mucho a los temas a veces expuestos en películas o en series como la de Dark, una serie que hace unos meses estuvo mucho de moda en Netflix, de producción alemana, pero ahí se puede entender muy bien el tema del tiempo circular, no el tiempo como una flecha que avanza del pasado al futuro, sino que todos los eventos están coordinados en cualquier línea de tiempo porque están
circulando una y otra vez. ¿Dónde está el tiempo entonces que percibes? Depende de dónde te quieras parar. El instante santo es salirte y ver al tiempo cómo está dando vueltas y luego tú creer que te metes en una de esas líneas temporales y que estás viviendo ahí todas las experiencias. Pero todo eso sucede en la mente. O sea, son ideas tan profundas que van a explotar la cabeza si solamente nosotros queremos ver el tiempo como pasado, presente y futuro y queremos además justificarlo. Y ahora, la idea de un tiempo circular o incluso un tiempo puntual son cosas que encontramos en el curso de milagros. Se nos ofrecen estos caminos. Un tiempo como un círculo que va dando vueltas y vueltas y vueltas. Y cada vez que pasa ese círculo, tú aplicas el perdón y liberas y liberas y liberas. O sea, tú hablabas de dar las vueltas una y otra vez. Pues es lo que estamos haciendo con el tiempo. Estamos pasando por los mismos lugares. Y que hay un punto que no necesitas perdonar. O sea, también es bien importante. O sea, es una herramienta el perdón. Sí, pero hay un punto en que ya no vas a necesitar perdonar porque simplemente no tienes nada que perdonar, así lo dice ellos, ¿verdad? Porque es tu proyección, o sea, nadie te hizo daño, nadie te vino a calar el cabello, nadie te robó, nadie nada, o sea, es una proyección generada desde la visión del ego, ¿no? Sí, que sería pues la última fase al despertar, cuando ya te das cuenta que no hay nada que perdonar. Y perdonar significa quitar significados de amor. Perdón, de significados de miedo. De Tenemos dolor, un minuto. para llegar al amor, sí. Totalmente. Y aquí acabas de llegar al punto exacto que ya nos vamos. El amor. Pero no es el amor desde el ego, de te necesito, no te vayas, no me dejes, o cuál otra, déjenme acordar de cuál otras, necesito esto, si no, esta hacia mi vida. Ya lo dijo al principio, no necesitamos nada, o sea, podemos estar en un convertible, último modelo y sentirnos solos. No tiene que ver con lo externo, el dinero, si tienes mucho o poco, sino tiene que ver desde dentro cómo te sientes y la paz se encuentra desde el amor también, ¿no? Sí, totalmente. Todo esto es para darte cuenta que el amor siempre ha estado en tu mente, no en el mundo, aunque lo has podido poner en el mundo, y que toda la práctica del perdón te lleva al reconocimiento del amor en el que has sido creado, pero no un amor bajo ciertas características de forma, sino un amor sin forma, un amor amorfo, un amor incondicional, un amor perfecto, como le llama el curso de milagros, que no tiene rituales, que no tiene especialismos o especialidades, o sea, es el amor para todos y es el mismo. Para llegar a eso, bueno, pues obviamente caminas por un montón de sendas que te van a llevar al punto del amor y que hay sendas más rápidas, hay otras sendas que parecen más obscuras, pero al final venimos del amor, estamos en el amor y llegaremos al amor. O sea, en términos lógicos, nunca nos hemos movido del amor, pero es la gran experiencia que estamos viviendo todos. Así es. Y bueno, y primero tu paz y después lo demás. Primero tu paz y después pues, lo demás. Mi querido Mos, sabes que te amo. Yo a ti, gracias. Y los amo de verdad a todos allá en casita. Gracias por escribirnos. Ahorita les escribo porque estaba tan metida acá con Mos en la plática que uno no ve los mensajes, pero ahorita les contesto. Y pues muchas gracias, mi querido Mos. Muchísimas gracias, de verdad. ti, siempre es muy aleccionador platicar contigo. Al contrario, muchas gracias a ti, a todos los que se conectaron aquí a Mundo Holístico. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues seguimos adelante. Nos vemos muy pronto. Claro que sí. Síganlo en sus redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, su página Primero Tu Paz, Primera Atención, ¿verdad? Bueno, es primerotupaz.blog. Esa es mi página web y ahí vienen todos los enlaces. Primerotupaz.blog. Ahí viene todo. Y todo lo demás, Primera Atención. Sí, y en YouTube como Primera Atención, así es. Así es. Pues muchísimas gracias a mi querida Micho en Controles, a Gerardo Said y a toda la gente que hace posible este programa. Y nos vemos el próximo miércoles con Ceci Rock. Y los amo. Bendiciones, vida. Te amo. Hasta pronto. Chao. Gracias. Bye, gracias.